Es un gusto saludarles en esta oportunidad con la intención de hablar sobre un nuevo tema. Y es más, es el inicio de una serie de temas que llevan por nombre La verdad sobre la Iglesia Evangélica. ¿Qué es la verdad sobre la Iglesia Evangélica? ¿Acaso habrá algo oculto? Pues mucha gente no sabe la verdad. Precisamente por eso hablaremos de qué hay en la iglesia evangélica a la luz de las escrituras. Muchísima gente tiene en muy alta estima a esta organización y su credibilidad aún es reconocida y aceptable dentro de nuestra sociedad. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Es la iglesia evangélica la iglesia de Cristo? ¿Es esta iglesia la que Jesucristo fundó? ¿Es por esta iglesia que Jesucristo dio su vida? ¿Y es por esta iglesia que Jesucristo volverá? Ellos pretenden ser la iglesia del Señor, como todos, igual que los católicos romanos, igual que los mormones, que los adventistas, igual que todas las organizaciones religiosas que hay. Pero surgen a partir de Lutero en 1517. Antes de eso no se conocen. Surgen con el nombre de los protestantes en Europa. Ahí a través de las distintas ramificaciones que derivan de este movimiento de Martín Lutero. En la palabra de Dios nunca se encuentra el término iglesia evangélica como tal. Nunca, así como tampoco iglesia católica, iglesia adventista, iglesia mormona, testigo de Jehová. Esos términos no se encuentran en la palabra de Dios. Ellos tienen doctrinas diversas y opuestas entre sí. ¿Por qué? Porque creen unos una cosa y otros otra cosa. Unos que no se ha de bautizar en agua, otros que sí, unos que no se deben de alzar las manos al adorar, otros que sí, unos que sí hay que aplaudir, otros que no, eh, unos que hay que ayunar, otros que no, unos que hay que diezmar, otros que no, unos que las mujeres deben de llevar velo, otros que no, en fin, unos que se debe de hablar en lenguas, otros que no. Hay un montón de doctrinas diversas y contrarias entre ellos mismos. No aplican los principios doctrinales y prácticos del nuevo pacto. Sin embargo, lo que encontramos en el Nuevo Testamento, en la palabra de Dios, no concuerda, no es congruente, no es vinculante de ninguna manera con lo que en la iglesia evangélica practican y creen. ¿Por qué? Porque ellos tomaron cosas del judaísmo, del catolicismo y del paganismo. Del judaísmo, por lo que se encuentra en el Antiguo Testamento, la práctica del diezmo, la práctica del templo, la práctica sacerdotal, igual que el catolicismo, les han dado los católicos a sus feligreses sacerdotes, los evangélicos les dan pastores, siempre con el mismo tinte jerárquico, la misma jerarquía, y del paganismo pues toman todas estas celebraciones, fiestas, costumbres mundanas, ¿no? Día de la Navidad, Día del Padre, Día del Año Nuevo, Día de la Madre, Día del cumpleaños, bueno, todo eso, ¿no? Que hace el mundo en la iglesia evangélica también se practica con otro tinte o otro barniz, pero de cualquier manera siempre lo realizan. Vemos acá la división denominacional representada con logos,
Hay distintos tipos de logos en la iglesia evangélica, pura organización política, ¿no? Son cientos de miles en todo el mundo y cada una de ellas representada con un logo. Pero nada de esto es bíblico, nada de esto tiene su aprobación con las Sagradas Escrituras. ¿Por qué decimos que no tiene su aprobación con la palabra de Dios? Porque, claro, no es conforme al Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo es el que inspiró las Escrituras y no es conforme a ese Espíritu el separarse en distintos grupos. Jesús lo dijo en muchas ocasiones, que Él quiere la unidad de su pueblo. Ustedes lo pueden ver empezando, por ejemplo, cuando divisaba la ciudad de Jerusalén y dijo: Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste, ¿no? Y formar un solo pueblo, ¿no? O sea, no dispersos, no separados, no divididos, sino un solo pueblo. Y en todo el Nuevo Testamento también vemos cómo la enseñanza de Pablo, de Juan y del resto de los apóstoles es de la unidad del cuerpo de Cristo. Pues la separación incita a condenación, incita a condenarse y a oponerse unos con otros. Unos están a favor de una cosa y por lo tanto los que no están a favor de esa cosa se oponen a ello y se condenan, se juzgan, se critican y calumnias y una serie de cuestiones que llevan a las disensiones, ¿no? A las contiendas. Y eso pues es lo que se da en la iglesia evangélica. ¿Por qué creen ustedes que hay tantas denominaciones? Porque no pueden convivir unos con otros por distintos puntos de vista o criterios. Entonces terminan dividiéndose o separándose. Sin embargo, la iglesia, según Jesús, debía de ser una y no varias denominaciones. Es más, el término denominaciones es sinónimo de divisiones y por ello no encaja con el propósito de Jesús. De esa manera el mundo sería ganado para Cristo. Pues sí, porque verían el amor, la unidad que en el cuerpo tendría que haber, pero como no existe, si no hay contiendas, calumnias, disensiones y por lo tanto herejías, entonces el mundo no puede creer en Cristo por ello. ¿Por qué? Porque con tantas, la gente no sabe a dónde ir. La gente no sabe a quién creerle. La gente no sabe a quién escuchar porque no sabe quién tiene la verdad. Y sienten confundidos a la hora de tomar una decisión. Qué tremendo. Lo que el mundo evangélico ha provocado es una cuestión muy grave, muy seria, muy delicada. Y ojalá usted lo pudiera observar y tomar muy en cuenta, estimado oyente, ya sea usted es evangélico o no lo es, para que reflexione y se dé cuenta de que lo que hablamos es la verdad. No estamos diciendo cosas que nos las sacamos de la manga o nos las inventamos. Es la verdad. Y todo conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el amor sería la base para la unidad. ¿Y qué dice la palabra del Señor acerca del amor? El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. 1 Corintios 13, del 4 al 8. Entonces el amor es sufrido, no guarda rencor, no busca lo suyo, ¿no? Pero en las denominaciones evangélicas no se toleran
Entonces no se toleran, no se aguantan, no se soportan, al contrario se irritan y por eso se dividen, porque no se soportan. Entonces no hay amor, porque las características del amor es lo que acabamos de ver, que es lo que no se observa dentro de las denominaciones evangélicas. Es conforme al paganismo dividirse. ¿Por qué? Porque en el paganismo se forman partidos políticos. Unos tienen una ideología y otros otra. Entonces, lo mismo es en las denominaciones evangélicas. Unos creen de una manera y otros otra, de otra forma. Entonces, eso es imitación puramente del paganismo. Y en Cristo la división es aversión, es contraria, es abominable, es detestable, no puede ser. En Cristo lo que se busca siempre es la unidad. Vemos el caso de la iglesia de Cristo que en su primera reunión pudieron haberse dividido. ¿Qué pasó? Veamos qué dice brevemente Hechos 15. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos lo siguiente: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Por esta cuestión Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo, entre otras cosas, que Dios no hizo ninguna diferencia entre ellos, es decir, entre los judíos y los gentiles, purificando por la fe sus corazones, y añade: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los judíos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Y después de hablar Pedro, también lo hicieron Bernabé, Pablo y Jacobo. Y acordaron lo siguiente: no imponeros ninguna carga más que estas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, bien haced. Pasarlo bien. Hechos 15 es un extracto, resumen, una síntesis de lo que ahí dice, donde hubo una discusión, una contienda no pequeña. Sin embargo, a pesar de esa contienda grave que tuvieron, ellos no se dividieron, porque unos decían que había que circuncidar a los que creían y mandarles que guardasen la ley, pero otros no. Otros decían que por qué iban a poner una carga o un yugo que sus padres no habían podido llevar y ellos tampoco. Y que se acordara al final únicamente lo siguiente, y fue esto que vemos acá, ¿no? Que os abstengáis de sacrificado a ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación. Eso es únicamente lo que tenían que hacer los creyentes en su momento. Pero, ¿por qué leemos esto? Porque bien pudieron haberse dividido, unos apartándose de los otros, unos imponiendo la circuncisión y mandar a los creyentes que guardasen la ley de Moisés, y otros únicamente que creyesen y fuesen salvos por gracia, ¿no? Como debe de ser. Pero no fue así, sino que acordaron, se pusieron de acuerdo, y esto con la guianza del Espíritu Santo, y determinaron cosas que vemos que al final ordenaron y mandaron como circulares o cartas a todas las iglesias. El deseo de Jesús para su iglesia. Vemos acá en Juan 17, 20 al 23 lo que hemos venido hablando, y a manera de resumen, recapitulación y conclusión, pues leemos esto: pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por medio de la palabra de ellos, para que todos sean una cosa, así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que tú me has dado, para que sean una cosa, así como también nosotros somos una cosa. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente unidos, para que todo el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado como también a mí me has amado. Claro, para que el mundo conozca,
para que el mundo conozca de dónde viene el Señor y crea en Él, ¿no? Lo que estamos diciendo. Pero ¿cómo? Cuando sean una sola cosa, cuando estén en un mismo sentir, para que puedan de esa manera dar a conocer al Señor, siendo una sola cosa, así como nosotros somos una cosa. Se estaba refiriendo Jesús al Padre, ¿no? Y de esa manera ser perfectamente unidos. Por lo tanto, si nosotros visualizamos este texto y todo lo que hemos venido diciendo y lo comparamos con la realidad que se observa en la iglesia evangélica, en cuanto al tema denominacional, ustedes van por una calle y observan un rótulo, van a ver un nombre de una denominación, van por otra calle y ven otro nombre de otra denominación. ¿Acaso es correcto? ¿Acaso eso es lícito o aceptable delante de Dios? ¿Tiene su aprobación o validez de acuerdo a las Escrituras? ¿Es conforme al Espíritu de Cristo? No, evidentemente no. Por lo que, de acuerdo a este punto de la división denominacional, la iglesia evangélica no tiene validez o fundamento alguno en Dios, porque Dios no lo aprueba, porque Dios no lo ordenó, no lo mandó así, y porque no es bíblico. De ninguna manera encontramos eso en las Escrituras. Así que, estimado amigo oyente, si usted es evangélico, salga de ahí, no comulgue más con estas doctrinas que son conforme a los mandamientos de hombres. Y si usted no es, amigo, no pretenda hacerlo. Es mejor continuar de la manera como usted vive, pero procediendo, por supuesto, al arrepentimiento y confesar sus pecados al Señor y vivir de acuerdo a su palabra. Su palabra es la única regla de fe, no estatutos, no mandamientos ni doctrinas de hombres, sino únicamente la palabra del Señor. Que Dios los guarde y será hasta una próxima, si Él lo permite.